Buenos días, estimados estudiosos. Inicio formalmente hoy la clase 2 de agosto. Entonces, nosotros ya estábamos visualizando lo que era la generación de energía con energías alternativas. El día de hoy les voy a presentar una nueva energía que se llama la energía geotérmica. Inicialmente les voy a colocar un pequeño video como introducción para que vean en qué consiste esta energía, que de pronto ustedes en algún momento, por X o Y motivo, han podido hacer uso de ella. Yo sé que todos no, pero digamos en estas regiones que son altas, sé que existen las aguas termales. Yo he tenido la oportunidad, pero pues del otro lado del páramo de Santurbán, yendo por allá más allá de Pamplona, de ver yacimientos de este tipo de aguas y pues para que vean su importancia. Entonces, les voy a pasar un pequeño videito, es recorto, pero entonces es sustancioso. ¿Están viendo la pantalla con el video? Yes. Listo. La geotermia es la energía renovable que aprovecha el calor que emana del interior de la Tierra. Una fuente de energía limpia y eficiente. Está bajo nuestros pies y puede explotarse en casi cualquier lugar. El calor generado en el interior de la Tierra fluye hasta la superficie donde se puede aprovechar. La energía geotérmica se manifiesta de forma natural como géiseres, fuentes termales o incluso volcanes. Se distinguen, según su temperatura, tres tipos de recursos geotérmicos. Los de alta temperatura, de más de 150 grados, los de media-baja temperatura, entre 30 y 150 grados, y los de muy baja temperatura, de menos de 30 grados, también llamada geotermia somera. En los yacimientos geotérmicos de alta temperatura se obtiene agua y vapor a altas presiones y temperaturas de más de 150 grados. Se utilizan preferentemente para generar energía eléctrica. Las centrales geotérmicas se emplazan habitualmente sobre los yacimientos geotérmicos, que son el resultado de la coincidencia de un acuífero con una zona del terreno que está a alta temperatura. El agua y el vapor extraído se aprovecha mediante una turbina para generar electricidad, y una vez extraída la energía, el agua es devuelta al yacimiento geotérmico para asegurar la sostenibilidad. En ocasiones, aunque no exista un acuífero, se puede crear un yacimiento inyectando agua, lo que permite aprovechar este recurso en muchos lugares donde hasta ahora no era viable. Los recursos geotérmicos de media-baja temperatura están entre 30 y 150 grados. Se utilizan para proporcionar calefacción y agua caliente en pueblos y ciudades, para la producción de electricidad en algunos casos, además de en balnearios y otras industrias, especialmente en invernaderos y piscifactorias. Los recursos geotérmicos someros tienen temperaturas por debajo de los 30 grados y aprovechan tanto el calor que se genera bajo la corteza terrestre como el calor del sol que se absorbe. Se utilizan principalmente para climatizar, es decir, proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente a edificios y viviendas. El circuito subterráneo extrae calor del terreno y con una bomba de calor lo transmite a la casa en invierno y mantiene la casa fresca en verano, cediendo calor al terreno. La bomba de calor, al funcionar sin combustión, no produce humos ni contaminación. Es segura y requiere muy bajo mantenimiento. Su funcionamiento se basa en la temperatura del terreno, que se mantiene constante durante todo el año. También puede utilizarse para climatizar barrios enteros. En Europa ya hay más de 1 millón de instalaciones geotérmicas funcionando que ahorran entre un 40 y un 70% en la factura energética. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la energía geotérmica? Supone un nulo impacto visual sobre las viviendas, sin chimeneas ni unidades exteriores en fachadas, y tampoco genera impacto sonoro. Mantiene la temperatura del hogar estable 24 horas al día, 365 días al año. Y es más eficiente. Proporciona la mejor calificación energética con una sola instalación para los sistemas de producción de frío y calor. Es un recurso inagotable y autosuficiente, capaz de cubrir las necesidades energéticas del país. Es autóctona. España tiene un enorme potencial geotérmico a la espera de ser aprovechado. Tenemos la energía geotérmica justo bajo nuestros pies. Además, se trata de una industria 100% local, con potencial de creación de miles de nuevos empleos en España. Así es la geotermia, la fuente de energía inagotable, limpia, barata y constante que nos ofrece la Tierra. Aprovecha la energía que está bajo nuestros pies.
Bueno, entonces ya con ese video introductorio de pronto se les asimiló algunos aspectos relevantes sobre la energía geotérmica. Pues una de las cosas que ustedes ven que ahí enfatiza mucho en la parte de que puede utilizar para calefacción de hogares. Ustedes dirán, uy, pero nombraron ahí en el caso de España. Ustedes saben que, digamos, los países que tienen estaciones, pues generalmente necesita que cuando exista mucho invierno, pues allá son las heladas, entonces automáticamente necesitan sistemas de calefacción. Entonces, casi todo el sistema de calefacción pues va conectado a la red eléctrica. Y cuando, digamos, hace mucho calor, pues necesitan el proceso de enfriamiento. ¿Y eso qué significa? Pues tener aires acondicionados, y eso también son consumos energéticos grandes. En el caso, digamos, de Miami y todas esas zonas, de pronto si alguno ha tenido alguna vez la oportunidad de conocer a alguien, casi todas las casas, los apartamentos son con aire acondicionado todo el día, las 24 horas. Entonces, estos sistemas, digamos, de enfriamiento y calefacción, pues, si ustedes escucharon, está ahí, es gratuito. Solamente, pues, su uso depende, digamos, de los grados de temperatura que logre alcanzar el agua, en el caso de que hayan acuíferos que estén. Sin embargo, por lo menos los que utilizan para calefacción solamente saben que uno después de cierta profundidad, pues la temperatura es casi constante y se mantiene entre los 2 y 18 grados centígrados. Entonces, esa temperatura pues, se puede utilizar para tratar de adaptarla a un tipo de, digamos, de migración de esa temperatura al hogar. Entonces, los países, digamos, europeos le han trabajado ya mucho a eso, aprovechando ese recurso que se tiene. Aquí en el caso, digamos, colombiano, nosotros tenemos aguas termales. De pronto ustedes en algún momento han escuchado las aguas termales de Paipa o las de Santa Rosa de Cabal, allá por el lado del eje cafetero, o aquí, digamos, la más cerca, que es la del Raizón, que es un poquito más allá de Pamplona. Entonces, pues se utiliza generalmente, pues mucha gente lo utiliza como terapia, pero también esas aguas pues se podrían utilizar a otro tipo de aplicaciones. Entonces, ¿a qué se le atribuye? Pues los volcanes, manantiales termales y demás manifestaciones en la superficie del calor de la Tierra hacen suponer que su interior debe ser mucho más caliente. Se habla que desde la antigüedad la humanidad ha tenido relación con este calor, usándolo para calentarse o cocinar o simplemente para bañarse. Este calor es una forma de energía con muchos usos. El aumento de la población, el decaimiento de las reservas de algunas fuentes energéticas, el cambio climático y los cambios en el régimen de lluvias han generado la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía que sean amigables con el planeta y que perduren por el tiempo. Entonces yo cuando les había presentado lo de que era la generación de energía hidráulica, en el caso de las represas, pues sí dependía de la pluviometría, es decir, de la cantidad de agua que llovía para mantener, digamos, la suficiente agua en los embalses para garantizar la generación de energía eléctrica. Entonces, esta se está mostrando como otra, digamos, otra ventana. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, oiga, venga, cuando se hace ese tipo de yacimientos, esos se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Tierra siempre va a estar ahí internamente, ¿no?, manejando sus cambios de temperatura internos en el núcleo de la Tierra. No sé si ustedes saben que pues ahí es roca fundida y a medida que se van moviendo las capas tectónicas, pues unas capas se van hundiendo, otras van saliendo. Entonces, donde se encuentran esos procesos de hundimiento, pues todo eso se convierte en un anillo de volcanes y de fuentes de energía que tienen alta componente calorífica y que puede ser utilizada para generar energía eléctrica y otras aplicaciones. Y pues también se han dado cuenta ustedes, sobre todo en los últimos años, aunque yo pues ya llevo escuchando eso desde que estaba en la primaria, del cambio climático, que eso ya se habla desde los 80. Se habla mucho, se enfatiza mucho, pero ahorita en la realidad, cuando ya se está empezando a vivir, entonces ya se está pensando que venga, toca fuertes alternativas y esto va a cambiar mucho, por lo menos en el caso de Ecopetrol, que ustedes saben que es la empresa líder aquí en Colombia, la extracción de hidrocarburos, ya está reorientando muchos de sus negocios a energía fotovoltaica, a otras nuevas fuentes de energía. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que por ese lado no se puede seguir remando. ¿Por qué? Porque habrá en algún punto de inflexión donde ya se genere tanto daño que automáticamente ya deje de ser apetecible. Ustedes también se han dado cuenta de la necesidad ahora de los carros eléctricos,
que digamos en algunos países de Europa ya se habla que después del 2035 se para la fabricación de carros que utilizan combustibles fósiles a migrar a los eléctricos. Entonces aquí van a ver ustedes todos estos años de su madurez, pues muchos cambios y pues van atañados a eso. También, digamos, el desarrollo de este tipo, digamos, de extracción de esta energía, pues en caso colombiano estamos quedados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos países ya aquí en Latinoamérica que tienen ya estos sistemas montados, porque pues tienen un aprovechamiento energético alto, está ahí, ¿sí? Impacto con el ambiente muy mínimo. Entonces, ¿qué es la geotermia? Se dice que la geotermia proviene del griego geo, que significa tierra, y termos, que significa calor. Se define como el calor natural existente al interior de la Tierra. Este calor sí dice que es una forma de energía que puede ser aprovechada por el hombre. Esto es lo que se conoce como energía geotérmica. ¿Por qué la geotermia es considerada una fuente de energía renovable, sostenible y amigable? Se habla que el calor de la Tierra es ilimitado al compararlo con el tiempo que el hombre ha habitado este planeta. Y estará disponible por muchos años, siempre y cuando su aprovechamiento se haga de la forma adecuada. La energía geotérmica se considera amigable porque tiene un menor impacto ambiental respecto a fuentes energéticas convencionales. Se destaca la menor emisión de gases de efecto invernadero, que son los gases que se acumulan en la atmósfera y favorecen el aumento de la temperatura global. Y lo mismo a la generación de sólidos suspendidos en el aire. Dice, y no requiere ocupación de grandes extensiones de tierra, como en el caso, digamos, que uno vaya a hacer un campo de paneles solares, pues si uno quiere una generación elevada, pues tendrá que utilizar grandes espacios de tierra. Todo ello se convierte en la energía geotérmica en una energía que es considerada limpia, a diferencia de la mayoría de las energías renovables. Sí, por lo menos también en el caso de cuando se utiliza la energía por paneles solares o la energía eólica, pues hay un impacto, ¿sí? En algunos casos, si se necesitan bancos de baterías para que almacenen, una de las consideraciones es que esas baterías de una u otra forma generan un impacto. ¿Por qué? Porque necesitan, digamos, en el caso de los paneles solares, las baterías, porque por la noche no hay sol. En cambio, esta energía está ahí, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, está constante. La geotermia no depende de las variaciones climáticas, como si lo hace la fuente eólica, ¿sí? Si las corrientes de viento disminuyen, pues el sistema de generación se cae. Y si uno no quiere tener un sistema de generación continuo, pues lo tiene que reemplazar con energía que pueda almacenar. ¿Y quiénes almacenan la energía? Pues las baterías. Lo mismo que la solar y la hidroeléctrica. Su aprovechamiento es local. Esto quiere decir que el recurso se aprovecha en la región donde ésta se encuentra. ¿Cuáles son las zonas favorables para el desarrollo de la geotermia? Se dice que en toda la superficie de la Tierra se manifiesta el calor que viene desde su interior hasta en un proceso natural llamado flujo de calor. La variación de la temperatura a medida que aumenta la profundidad se llama gradiente geotérmico. Eso generalmente de pronto ustedes lo han visto en las minas, de pronto la oportunidad si alguno ha tenido, pues a medida pues que vaya adentrándose y la profundidad pues sea ya considerable, pues va a empezar a notar que hay un incremento de la temperatura. Se habla que el calor del interior de la Tierra llega a su capa superficial, como conocida como corteza, lo que produce una variación de la temperatura con la profundidad llamada gradiente geotérmico. Entonces, aquí tenemos unas imágenes. Entonces, si ustedes ven, digamos, aquí se ve un volcán y aquí se ven unas aguas termales. Entonces, muchas veces, digamos, algunos de estos yacimientos de aguas termales, pues se ha asociado aquí a un volcán, digamos, a una cercanía próxima, pero la cercanía próxima puede ser de varios kilómetros, ¿sí? Dice, existen zonas donde se generan fenómenos geológicos como la actividad sísmica y volcanismo recientes que son favorables a la acumulación de calor. Esta actividad provee la fuente de calor necesaria para que existan volcanes y se manifiesten aguas termales en la superficie que descarga de agua y gases a altas temperaturas, tal como ocurre con las fumarolas, manantiales y termales. Una característica de estas aguas es que algunas, pues no es agua pura, pues son algunas azufradas
o algunas tienen desde el punto de vista algunos metales o componentes que a veces pues la vuelven beneficiosas para el organismo. ¿Cómo se puede aprovechar esta geotermia? La energía geotermia es una de las fuentes de energía con mayor potencial de aprovechamiento. Desde que se inició su aprovechamiento y a partir de la constante avance en el conocimiento del recurso y de la tecnología de utilización, se han desarrollado diversos usos como baños termales, sistemas de calefacción, agricultura, acuicultura y algunos usos industriales, por ejemplo, la refrigeración, secado de las industrias vegetales, frutas, pastos y maderas y generación de energía eléctrica. La opción de aprovechamiento dependerá de la temperatura que tenga este recurso. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque pues no en todas las regiones del mundo pues se logran alcanzar altas temperaturas de forma fácil. Entonces ahí también va a funcionar ese aprovechamiento. Entonces, una de las aplicaciones es estas bombas de calor. Como les digo, en los países de Europa se ve mucho eso. ¿Por qué? Porque en las heladas, finalizando el año, o en la parte de invierno, pues necesitan tener calefacción en el hogar. Entonces utilizan esta forma de generación para garantizar tener un buen confort en los hogares. Son sistemas de acondicionamiento de la temperatura del aire en espacios cerrados, calentar o enfriar, porque permite esos dos efectos. Es decir, si se está haciendo mucho calor, pues permite el proceso de enfriamiento, y si está haciendo mucho frío, permite el proceso de calentamiento. Que este es uno de los mayores usos de la geotermia y puede ponerse en funcionamiento en cualquier punto de la superficie terrestre porque no depende de la existencia de una anomalía de calor. Ahí como para que lo visualicen, esto también podría ser implementado en cualquier sitio, hasta aquí en nuestro pueblo. Pero ¿cómo funciona esa bomba de calor? Se dice que el suelo a pocos metros de profundidad mantiene una temperatura constante a lo largo del año, sin importar si es invierno o es verano. Esta temperatura constante del suelo la podemos utilizar para enfriar los espacios en verano o calentarlos cuando estamos en invierno. Esto se consigue al instalar un sistema de tuberías verticales con longitud general inferior a 100 metros, lo cual es variable de acuerdo al gradiente geotérmico y la temperatura media ambiental entre el suelo y las edificaciones, haciendo circular por ellas agua que transporte e intercambie el calor. Países con estaciones como China, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Turquía, Japón, Canadá y Finlandia presentan el mayor uso de estos sistemas para la calefacción. Aunque en la mayoría del territorio colombiano no se presentan variaciones extremas de la temperatura, en los lugares como la costa atlántica, Pacífico, al interior en regiones frías como Boyacá y Cundinamarca, se podría aprovechar la implementación de una bomba de calor para el acondicionamiento de las unidades habitables. Actuando en el país se está implementando esta tecnología, por ejemplo, en el Parque Industrial Tocancipá, en Cundinamarca, ya se instaló el primer proyecto piloto de un cuarto frío. Entonces, como ustedes ven ahí, pues también decir, hay zonas donde se ve la factibilidad de implementar. Ahí marcan a Boyacá y a Cundinamarca. Sin embargo, aquí en Santander, pues por la altimetría también podemos tener unas zonas que podrían aprovechar este recurso energético, utilizarlo para la calefacción. Otra de las aplicaciones que es muy interesante es en la parte de los invernaderos, ¿sí? Porque ustedes saben que, digamos, cuando se tienen ciertos cultivos y existen las heladas, pues pueden ocurrir que haya daño en el producto, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los invernaderos pues tratan de homogeneizar la temperatura para que el fruto no se dañe, o también pues lo hacen también los invernaderos para protegerlos de animales externos. Entonces, la regulación de la temperatura en un invernadero a partir de la circulación de agua termal puede ayudar en el cultivo de frutas, vegetales y flores fuera de estación o en condiciones climáticas inapropiadas para ciertos vegetales y o frutas. De esta forma se podría reducir costos en la producción y transporte cultivando alimentos en regiones con temperaturas extremas. Se dice que esto es relevante en muchas de nuestras regiones, ya que podíamos mitigar la pérdida de cultivos que se da por los fenómenos de las heladas,
que generalmente es al inicio de año, y pues uno escucha mucho las noticias, que en Boyacá, que por las heladas, pero también uno ha escuchado que en los lados de Berlín, también cuando existen heladas, pues pierden sus productos. Dice que estos invernaderos se han usado en países como Chile, Ecuador, El Salvador, Holanda, Estados Unidos y se encuentran en procesos de implementación en México. ¿Sí? En el caso colombiano, como se dan cuenta, pues también estamos quedados en el aprovechamiento de ese tipo de energía para el manejo de los invernaderos. También optimizaría mucho lo que es la producción de forma limpia y amigable y la optimización del proceso de generación de alimentos, que es una de nuestras fuertes de nuestra economía. También se utiliza para la acuicultura, que es la crianza de organismos acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos y plantas, de forma controlada y en ambientes favorables para aumentar su producción. El control de la temperatura del agua en los estanques de producción ayudaría a crear especies que no son propias de una región y en algunos casos aumentar su ciclo reproductivo. Las especies que habitualmente son criadas incluyen róbalos, salmones, camarones, langostas, cangrejos, ostras, almejas, ostiones, mejillones, entre otros. La balneología, que es el aprovechamiento de las fuentes termales para la recreación y usos terapéuticos, era lo que yo les había dicho. Pues en mi caso yo he tenido la oportunidad de estar tanto en Paipa como en el Raizón más allá de Pamplona. Y también en las aguas termales del eje de la Cafetera allá en Santa Rosa de Cabar. Pero también hay muchos diferentes fuentes de generación, no son las únicas. Mira, ahí nos hablan del balneario de Paipa, en Boyacá, en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, donde tuve la oportunidad de estar. También están las terminales de Otoño, Ruiz de Caldas, Rivera en el Huila, Puracé en el Cauca, Cumbar en Nariño, Tambio en Cundinamarca, El Rancho y Murillo en Tolima, entre otros. Sí, aquí en el páramo de Satumbar yo creo que el Raizón no debe ser el único, deben haber otras fuentes también de generación de ese tipo de yacimientos. Dice que históricamente estos han sido utilizados para la recreación cosmética y usos terapéuticos basados en los conocimientos tradicionales. Se habla que en otros países como España y Cuba está en uso, está reglamentado, depende de la composición química y de la temperatura de utilización del agua. Se utiliza como respaldo científico y forma parte de programas de salud obligatorios. Estas aguas termales, algunas también son utilizadas mucho para tratar problemas en la piel, muchas dermatitis, que es lo otro que podría ir enmarcado en este contexto. Otro que digamos que es importante y en la misma línea que hemos venido haciendo los últimos trabajos es la parte de la generación de energía eléctrica. Sin embargo, pues para poderse dar esta generación de energía eléctrica, pues se necesita que el gradiente de temperatura sea uno de los más altos, es decir, que alcancen temperaturas grandes. Sin embargo, con el desarrollo de varias tecnologías, también ya se ha podido aprovechar temperaturas más bajas. Dice que para la producción de energía eléctrica por medio del calor de la Tierra se requieren recursos con el máximo contenido energético, es decir, de mayor temperatura a la generación eléctrica. En plantas geotérmicas convencionales, en general requiere una temperatura mínima de vapor de 180 grados para mover las turbinas. Sin embargo, el límite mínimo de temperatura del fluido ha venido descendiendo con el mejoramiento de la tecnología de utilización. Se dice que hoy en día se utiliza agua geotérmica con temperaturas de orden de los 75 grados centígrados en plantas geotérmicas binarias no convencionales, donde el fluido que mueve la turbina no es vapor de agua, sino vapor de un fluido con un menor punto de ebullición. Ustedes saben que el agua después de los 100 grados es que se convierte, cambia de estado, entonces lo que hacen es cambiar el tipo de fluido con un punto de ebullición menor, de tal forma que pueda generar el vapor suficiente para hacer que muevan las turbinas. Dice, en Colombia aún se genera energía eléctrica por medio de la geotermia. Aún no se genera esta energía. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Italia, Islandia y Kenia, El Salvador, Nicaragua, Chile, entre muchos otros, se han realizado este tipo de aprovechamiento. Aquí hay una imagen donde se existen los diferentes usos de la energía geotérmica. Entonces, ahí existen desde centrales geotérmicas, en vapor seco, las binarias, en la parte de los cultivos, en la parte de los hogares, dependiendo pues el nivel de temperatura, pues se puede reorientar también la aplicación.
para el proceso de enfriamiento, para el secado de maderas, para lo de los peces que habíamos visto, para la parte de los invernaderos. También para los sistemas de calefacción, también para la conservación de productos, también desde el punto de vista para ayudar a la producción de etanol y dicen que es otra de las energías que se busca un poco para reemplazar la gasolina. Bueno, entonces aquí aparece una imagen donde se habla, primero, cuál es el proceso inicial para generar esta energía. Entonces hay un proceso que se llama recarga. Entonces la recarga es que pues cuando cae agua, ya sea lluvia, bueno, o agua que se filtra dentro del terreno, pues ella va descendiendo a capas inferiores. A medida que va avanzando en las capas inferiores, pues a medida que usted va bajando hay más presión y hay un mayor aumento de la temperatura. Y más si existe la fuente de calor. Entonces, ahí donde ustedes miran, entonces dice que la zona de recarga está conformada por rocas permeables que permiten circulación y penetración profunda del agua de lluvia. La fuente de calor es originada en las rocas calientes del subsuelo desde donde el calor se transfiere al agua circundante. Después existe ahí lo que uno conoce el reservorio, que es la zona permeable donde hay almacenada el agua y los gases y cuya circulación es lenta. Después viene más abajo una capa de sello, que es una zona impermeable que aísla el reservorio y permite conservar la masa y el calor del agua caliente. Y finalmente existe donde se llama la parte de la descarga, que es la zona o área permeable de la superficie en donde el agua caliente o encaja el reservorio regresa a la superficie. Sí, ya como ustedes ven aquí en las imágenes, pues ya ahí aparece el agua, pero pues aparece con una temperatura. En algunos casos, pues el agua se ve como si estuviera hirviendo en la parte inferior. El olor, por ser azufrada o tener algunos metales, pues varía, digamos, al agua común y corriente. Aquí llegamos, ya tendremos como una imagen más detallada de cómo sería cada una de las zonas. Entonces, digamos, aquí está el volcán, de aquí están las lluvias, pero las lluvias pues pueden incidir en diferentes superficies y ellas empiezan a filtrarse. Y ahí en la parte superior, en la parte inferior vemos la fuente de calor, que en este caso es magma, que se va, digamos, generando en la parte inferior del volcán. Y pues aquí en donde está el número 3 es donde está el reservorio, ¿sí? Donde se vaya almacenando el agua a altas temperaturas y con altas presiones. También ustedes ven que hay una capa de sello, ¿sí? Y en algunos momentos aparece una zona de descarga, que son estas líneas que ustedes ven ahí, donde aparece, donde se libera esa energía en forma de calor y agua a altas temperaturas. ¿En dónde se puede utilizar mayormente esta energía? Pues aquí muestro una imagen de uno de los cinturones de unas capas tectónicas que estaban cambiando. Si ustedes ven en el caso colombiano, pues ahí, por ahí también pasa, pero pues, también pasa por Centroamérica, Norteamérica, Suramérica y da la vuelta y pasa por Japón y bueno. Entonces dice que esta zona es de gran aprovechamiento. Y dice, ¿en Colombia sí hay de este tipo de recursos? Dice, sí, como se ha dicho en toda la superficie del planeta existen estos recursos. En Colombia, además, por su localización en el cinturón de fuego del Pacífico, donde es una zona donde haya muy alta actividad tanto volcánica como sísmica, está localizada en la periferia del Océano Pacífico, existen volcanes de actividad reciente o actual. El magma que alimenta a los volcanes a pocos kilómetros de la superficie define zonas con anomalías positivas de calor. Esta zona es donde las temperaturas es mayor que los otros lugares del planeta a una misma profundidad. Vamos a mirar este otro pequeño video. Voy a compartir nuevamente.
Hace más de 100 años, el hombre logró aprovechar el calor interno de la Tierra para producir electricidad a través de plantas geotérmicas. Hoy, 24 países producen electricidad con geotermia. Los países con mejor potencial para producir esta energía son los que están cerca de los límites de las placas tectónicas, donde el calor está más cercano a la superficie. Chile es el país con el mayor potencial geotérmico no aprovechado del planeta. A mayor profundidad bajo tierra, hay mayor temperatura. Por cada kilómetro de profundidad, la temperatura sube unos 25 grados Celsius. Este calor se puede extraer gracias a los fluidos subterráneos. A través de cañerías, el fluido caliente sube a la superficie y parte de él se transforma en vapor, ya que arriba hay menos presión que bajo tierra. La planta cuenta con un separador que recibe la mezcla de vapor y agua. Su trabajo es enviar el vapor a un secador donde se eliminará todo rastro de humedad y el agua a una bomba que la devolverá bajo tierra. El vapor seco acciona una turbina. La turbina está conectada a un generador de corriente que se pone a girar y genera electricidad. El vapor ya condensado comienza su regreso bajo tierra con la bomba de reinyección que devuelve el fluido al reservorio. Las plantas geotérmicas necesitan que el fluido que extrae para producir energía se devuelva bajo tierra para mantener la presión del reservorio. Si no lo devuelve, la planta dejaría de funcionar. La geotermia es una energía renovable, limpia y sustentable. Chile tiene muchísima energía geotérmica. Comencemos a usarla. Bueno, digamos, un caso, digamos, de que hayan podido aprovechar mucho esta energía, digamos, por la geografía, es en Islandia. Y no sé si ustedes han escuchado que en Islandia, digamos, uno de los países que mejor calidad de vida tienen los ciudadanos. Pues en parte también, digamos, les ayuda mucho el suministro energético que lo pueden sacar de estas aguas termales. Bueno, yo creo que terminamos así ahorita ya en la jornada de la mañana. Nos vemos en la tarde. Muchísimas gracias a todos. Esto sí.